Muy buenas noches y bienvenidos. Es momento para hablar de las noticias. El anuncio de la Organización Mundial de la Salud de elevar a muy alta la alerta de riesgo del coronavirus y el segundo caso de contagio confirmado en México son las informaciones más recientes con las que cerramos una semana muy movida en cuanto a este tema. Ya les vamos a contar qué implica este cambio en la alerta y también cuál es la situación que se está viviendo en México. De otro lado, Mauricio, muy buenas noches para usted. Hubo susto en la Villa Deportiva de Coldeportes en la madrugada de hoy por cuenta de un tubo de agua caliente que se rompió allí. Recordemos que en ese lugar es donde están los colombianos que llegaron repatriados y que van a pasar allí su periodo de aislamiento. Ya el gobierno ha explicado con mayor claridad y ha sido más específico en contar qué fue lo que pasó. Pues Paula, gran sorpresa generó en todo el mundo. La villa de 4.000 metros cuadrados, de 48 habitaciones, capacidad para 112 personas, el sitio ideal por el aislamiento frente a los barrios. Noche crítica, se rompe el tubo. Y todo el mundo se pregunta, ¿será que de ese nivel son todas las medidas que está tomando el gobierno frente a la crisis del coronavirus? No necesariamente hay que hacer esas comparaciones, ya lo vamos a explicar. Con total éxito terminó en Cartagena el Clarotec Summit, los rápidos cambios que está produciendo la tecnología, las oportunidades que ello representa y la necesidad de reinventarse a ese ritmo hicieron parte de las conclusiones. Y el coronavirus, Carlos, está afectando también al periodismo deportivo. Usted nos tiene una historia que tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que está pasando? Pues Paula, estuvimos hoy hablando precisamente y ya lo anunciamos ayer, el periodista de Marca, Nacho Lavarga, está encerrado en el hotel básicamente donde están toda la prensa en el Tour de Emiratos Árabes, que después de cancelarse por el coronavirus, porque se encontraron 2 casos en el equipo de Gaviria, pues ahora están todos ahí encerrados. Vamos a hablar en unos minutos para que vean cómo es la situación de toda la prensa deportiva encerrada en los Emiratos Árabes. Vamos con más titulares del día aquí en Red Más Noticias. Desempleo de enero sube a 13%, revela el DANE. Declaran alerta en Medellín por mala calidad del aire. Habrá pico y placa mañana y el domingo. Un menor de edad muerto por enfrentamiento entre hinchas de América y Cali. Este domingo se paraliza el Planeta Fútbol con el clásico entre Real Madrid y Barcelona, partido que marcará el destino de lo que falta en la Liga Española. El análisis en minutos. Aquí comienza Red Más Noticias. La Organización Mundial de la Salud elevó de alto a muy alto el riesgo de expansión global del coronavirus. El director general del organismo hizo el anuncio tras confirmar que fuera de China han sido detectados más de 4.000 casos en 48 países. Ya son más de 60 países los que reportan casos de contagio. La Organización Mundial de la Salud afirmó que la propagación del brote aumentó su nivel de riesgo. Nuestros epidemiólogos han estado monitoreando estos desarrollos continuamente y ahora hemos aumentado nuestra evaluación del riesgo de propagación y el riesgo de impacto de COVID-19 a muy alto a nivel mundial. Entre las naciones que se sumaron a la lista de contagiados está Nueva Zelanda, Países Bajos y Nigeria. Es un ciudadano italiano que trabaja en Nigeria y regresó de Milán a Lagos el 25 de febrero de 2020. Ante la propagación, varias naciones han establecido medidas de restricción para contener el brote. Hong Kong cerró los colegios hasta el 20 de abril. Los niños continuarán sus clases de forma virtual. El Ministerio de Salud de Chile informó que las pruebas para detectar el virus tendrán costo. Al ser codificado por FONASA se fijará un precio máximo de 20.000 pesos chilenos para el examen de COVID-19 y será publicado el decreto en el diario oficial para todos sus beneficiarios y que arrastra su cobertura para ISAPRES. Una víctima del virus ha despertado el asombro mundial. Se trata de un perro que pertenece a una paciente con el virus en Hong Kong. A partir de ahora pediremos a todos aquellos que son casos confirmados que pongan en cuarentena bajo el cuidado del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación a las mascotas, solo para asegurarnos de que no estén infectados. El Instituto de Investigación Migal en Israel desarrolló una vacuna para el coronavirus. La inyección fue probada contra el virus en aves de corral y será adaptada genéticamente para hacerle frente al COVID-19. Fue confirmado el segundo caso de coronavirus en México. Ambos pacientes habían estado hace poco en Italia.
Se trata de un hombre con 35 años en Ciudad de México que una semana antes había viajado a Bérgamo, Italia, para una convención donde estuvo en contacto con otra persona de dicha nacionalidad que reside en Malasia y que resultó infectado. El mexicano con coronavirus y toda su familia, compuesta por otras 5 personas, están en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro. En la tarde de este 28 de febrero, las autoridades sanitarias confirmaron otro caso en Sinaloa. Se trata de un hombre con 41 años, quien también viajó a Bérgamo junto al primer infectado. Y entre tanto, un tubo de agua roto causó la evacuación de 2 pisos del edificio donde se encuentran alojados los colombianos repatriados de Wuhan, en el centro de alto rendimiento. Por fortuna, el incidente no pasó de ser solo un susto. La primera hora de los colombianos repatriados en Wuhan transcurría en calma. Era, al parecer, una madrugada más de viernes, antecedida por la llegada al país de los compatriotas a las 10:30 de la noche. La primera señal de que algo no estaba bien fue el sonido de las alarmas del edificio central de la Villa Deportiva. Eran las 3:30 de la madrugada. Segundos después, por los corredores se levantó una columna que en ese momento parecía de humo. Los techos se empezaron a caer y las lámparas se descolgaron una a una. Nos enteramos de un sonido fuerte y de lo que parecía ser humo. Estábamos muy cerca de acá, en una sala de situación en el Centro de Operaciones Especiales del Instituto Nacional de Salud. Los bomberos fueron activados, 3 máquinas llegaron y antes de entrar al complejo, la tripulación debió usar trajes especiales mientras verificaban lo ocurrido. Simplemente la activación es por un tema, se rompió un tubo de transporte de agua caliente dentro de las instalaciones que se tenían dispuestas para el personal que venía de China. Se descartó de inmediato la explosión de una caldera y se precisó, en cambio, que en vez de humo, lo que hubo fue una densa capa de vapor. El plan de emergencias funcionó apropiadamente, este incidente fue resuelto en menos de 1 hora y 40 minutos, todo el mundo está en su habitación y podemos avanzar como está previsto. Los únicos en ser evacuados a 2 carpas fueron los pilotos, la tripulación y el personal médico y logístico del avión Júpiter. No se evacuaron las personas repatriadas, entonces no se puso en ningún momento, digamos, en riesgo el aislamiento está íntegro. Los compatriotas permanecen en sus habitaciones bajo estricto control médico y con acompañamiento psicosocial. Ninguno de ellos llegó infectado con el virus o con síntomas. Además del tubo roto, hubo un hecho que para muchos evidenció que había falta de control sobre el operativo de cuarentena de los colombianos repatriados de Wuhan. Unas horas antes de que hicieran ellos el arribo al sitio, cientos de vehículos y motociclistas amantes de los denominados piques ilegales hicieron carreras justo frente a la entrada de la Villa Deportiva. Pasada la medianoche, acá sobre la carrera 60, justo al frente del centro de alto rendimiento, en donde se va a disponer de la ubicación y la cuarentena para los colombianos que llegan de China. Llegan cientos de carros y motos de los denominados piques ilegales. Se ubican a ambos lados de la bahía de la calle. Esta escena se repite cada 8 días en esta zona. Los amantes de las carreras ilegales utilizan los 2 carriles de la carrera 60 como pista de cuarto de milla. El hecho, denunciado en varias oportunidades, anoche pasó de lo insólito y puso en evidencia que no había un protocolo de seguridad en el sector por el que iba a llegar la caravana con los 35 colombianos repatriados de Wuhan. Detonaciones de pólvora y de armas de fogueo acompañan el frenesí de estas personas que no se incomodan en hacer de las zonas verdes de los complejos deportivos de Bogotá y en especial de la Villa Deportiva, hoy centro de cuarentena, la zona ilegal de pits ante total ausencia de autoridad alguna. Y volviendo sobre el incidente ocurrido con el tubo de agua, hay que decir que este abrió de nuevo la polémica sobre la elección del sitio como el lugar de aislamiento para los colombianos repatriados de Wuhan. El propio gobierno reconoció que por problemas de infraestructura el complejo estuvo cerrado 8 meses.
El Ministerio del Deporte aseguró que se revisaron las calderas y el sistema de alcantarillado para evitar episodios como el de esta madrugada, donde se evacuaron 2 pisos por la ruptura de un tubo de agua caliente. La Villa Deportiva viene funcionando hace 3 años y yo decidí suspender su uso hace 8 meses, porque cuando se recibió en su momento tenía unas fallas que quisimos arreglar. Afortunadamente están los contratos de mantenimiento de todas las áreas, como lo pueden ustedes corroborar. Y esos contratos también eran sobre las tuberías, sobre las calderas, sobre las redes eléctricas. Evidentemente falló un tubo, como puede pasar. Fue un caso fortuito que desafortunadamente nos ocurrió anoche. El funcionario garantizó la idoneidad del sitio, donde 13 colombianos y 18 personas más entre tripulación y funcionarios de la Cruz Roja y el Instituto Nacional de Salud cumplirán 14 días de aislamiento. 4 canchas de fútbol dentro de la villa fueron cerradas por prevención. Algunos vecinos se mostraron solidarios con los compatriotas repatriados. Pues si ellos no están enfermos, pues sea Dios el que defina esta situación. La verdad yo no le pongo tanto color a eso. Pues también ellos tienen derecho a estar acá. El edificio fue puesto en funcionamiento el 30 de abril de 2016 y no hizo parte de los planos originales del Centro de Alto Rendimiento del entonces Coldeportes. El presidente Duque le hizo un llamado a los colombianos a conservar la calma ante la posible llegada del COVID-19 al país. Yo creo que hoy todos los países sabemos que este es un riesgo que está en el mundo y tenemos que prepararnos con todas las medidas, pero también con toda la calma para que no se tomen decisiones o medidas alarmistas. Nosotros hoy en los aeropuertos estamos tomando las mejores medidas. ¿Cuáles son? Las que ha dictaminado la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el mensaje a los colombianos? Aquí tenemos que estar preparados con precaución, pero al mismo tiempo también con toda la calma. En medio de todas las emociones que despierta la llegada de este grupo de colombianos repatriados de Wuhan, esta mañana en Red Más Noticias un muy emotivo contacto tuvo lugar. Doña Berta Velasco, la mamá de Edison Maecha, tuvo la oportunidad de darle ese primer saludo a su hijo, ese saludo por el que tanto había esperado y escuchar su voz. Papi, mi vida hermosa. Hola madre hermosa, ¿cómo estás? Hijo de mi corazón, te amo, bienvenido a Colombia, bienvenido a casa, mi amor. Con estas palabras cargadas de emoción y sorpresa, doña Berta Velasco desde Girardot tuvo su primer contacto telefónico con su hijo Edison Maecha, a quien desde hace 4 años no ve. En medio de una entrevista con Red Más Noticias, este primer reencuentro fue posible. Dale gracias a Dios que nos volvió a reunir, volviste a nacer mi vida porque allá estaba terrible ya lo último, mi amor. Persiguiendo el amor, Edison viajó a China a formar un hogar con la mujer que le robó el corazón. Él trabajó en los Estados Unidos y se conoció con la esposa, que es china. Y de ahí se casaron y se fueron a vivir a Wuhan. Y allá hicieron su vida. Lejos de imaginar la compleja situación que vive el mundo, especialmente China, por cuenta del COVID-19, la angustia y la zozobra aquejaban a Berta. Cuando empezó a surgir la noticia, pues él me dice que nunca se imaginó que se fuera a expandir tanto. Esa bella ciudad que ella conoció hace un tiempo, hoy con sus calles desoladas, la llena de nostalgia y aún más al ver que allí, a más de 15.507 kilómetros de distancia, permanecían su hijo, su nuera y sus nietos. Cerraron vías, cerraron todo, entonces cuando ya cerraron todo, yo dije, Dios mío, no, la única solución es que el señor presidente y los de acá Colombia nos ayuden. En medio de la conmoción que ha generado el virus, la misión Regreso a Casa le devolvió la esperanza y la tranquilidad a Berta y a su familia, quienes esperaban con ansias la llegada de Edison. Y la verdad pues oré mucho, le pedí mucho a Dios y Dios hizo su milagro. Sobre las 11:55 de la noche arribó a Bogotá el avión Júpiter de la Fuerza Aérea en el que llegaron Edison, su esposa y sus 2 hijos. Pita, no veo la hora de verlos, abrazarlos y darle gracias a Dios por este milagro que hizo de tenerlos acá sanos y salvos, mi amor. En su primera noche en la Villa Deportiva, Edison contó cómo se encuentran él, su familia y los demás repatriados. Yo, como estoy con mi esposa y mis 2 hijos, entonces nos dieron un espacio bastante amplio donde hay 3 camas, hay otro espacio para los niños, tenemos de todo. Edison, ¿cómo están los demás colombianos que viajaron con usted? Súper, todos están súper bien, anímicamente,
de salud todos están súper bien. En los planes cercanos para Edison y su familia no está la opción de regresar a Wuhan, salvo su esposa, para definir qué pasará con los bienes que allí dejaron. Pues estuvo bastante bello, la verdad, Mauricio, este contacto que tuvimos la oportunidad de propiciar esta mañana en nuestra primera emisión de Red Más Noticias. Era muy emocionante verlos en ese amor con el que se hablaban, la alegría de una mamá de saber bien a su hijo. Eso es algo que no tiene precio. Podríamos decir que, bueno, esa es la parte bonita de las noticias que tenemos hoy para contar sobre el tema del coronavirus. Porque, por otro lado, tenemos ese cambio en la alerta de la Organización Mundial de la Salud, que, por supuesto, le preocupa a la gente. Y por otro lado, por cuenta de lo que pasó con el tubo allí en la Villa Deportiva, donde están alojados los colombianos repatriados de Wuhan, pues ha llegado el cuestionamiento de la opinión pública. La gente se pregunta si se escogió este sitio con la rigurosidad suficiente y que ameritaba la situación o si la selección pudo haberse hecho mejor. Y déjeme agregarle un puntico más. El primer caso detectado en México, ¿no? Con lo cual ya tenemos un caso en México, caso en Brasil, casos en Estados Unidos, casos en Canadá, lo que configura más o menos la situación del hemisferio. Y uno podría seguir así, diciendo cositas aquí y allá, Italia, Irán, Corea del Sur y todo el mundo en sus casas ahí agarrado de un caldo de pollo viendo a ver qué es lo que va a poder hacer. No perdamos de vista el cuadro grande, no perdamos de vista la visión global, para que sepamos exactamente qué hacer y no estemos pendientes pues, de cuándo se va a dar el primer caso en Colombia, que ese día vamos a entrar todos en pánico. Ojo a lo siguiente, repitamos las grandes cifras, vamos a verlas en un momento en la pantalla, repitamos las grandes cifras, ahí las tienen ustedes. El 95% de los casos están en China, 95%. Sí, México, Brasil, no sé cuántas más cosas, 95% en China. Y de ese 95%, la inmensa mayoría está en la provincia de Hubei. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una concentración espacial y una concentración geográfica. Cualquiera dice en su casa, pues claro, espérese a que salgan de allá y se empiezan a repartir por todos los países para que vea cómo se homogeniza esto. No, señoras y señores, porque hay de por medio medidas de prevención y medidas de mitigación que van bajando la incidencia de esta expansión del virus. Evidentemente, en Wuhan, en Hubei, empezó la difusión del virus con una reacción tardía, pues una reacción rápida y temprana, pero tardía frente a la expansión del virus. En el resto del territorio chino ya se pudo controlar más, en el resto del mundo se están tomando medidas. Hoy incluso en Colombia, donde no tenemos ningún caso, estamos siguiendo protocolos, estamos tratando de tomar medidas preventivas. Por lo tanto, en China hay que tener presente, se concentra la mayoría de los casos y ya está empezando a reducirse la tasa de crecimiento de contagios. Noticia importantísima, tan importante como la del primer caso en México, deberíamos tenerlas al mismo nivel. Primer caso en México y en China se empieza a reducir la tasa de crecimiento de contaminados y de contagiados. Eso es muy importante para ver cómo es el ciclo de la enfermedad. Fuera de eso, fuera del territorio chino, ¿qué sucede? Cualquiera diría, ¿se va a replicar exactamente la misma curva y eso va a crecer a las mismas tasas? No, porque hay unos sistemas de salud que están reaccionando adecuadamente y hay una posibilidad en ese caso de ir deteniendo la expansión de la enfermedad. Eso nos lleva a que las principales medidas que se deben tomar son tratar de evitar la expansión, pero no se va a poder evitar del todo. Después, cuando se da el contagio dentro de un país y dentro de una comunidad, tratar de prevenir que haya situaciones mortales y situaciones críticas y finalmente tratar de que la gente esté adecuadamente informada al respecto. Dos ideas finales para que ustedes se lleven. A Colombia va a llegar. Y el día que llegue, por simple expansión estadística y por simple cuestión estadística, bueno, es posible que no y me la cobren de por vida y estaría feliz de que me la cobraran. La probabilidad es altísima de que llegue. Y ese día no vamos a decir, uy, se fregó el país. No, sigamos mirando los grandes números, veamos que esa persona que vaya a ser la primera contagiada puede tener nivel de vulnerabilidad o no. La mayor mortalidad está en personas de más de 60 años y en personas que tengan concomitantemente una enfermedad o una condición de salud débil o una enfermedad respiratoria paralela. Las personas que sean sanas y menores de 50 años, la probabilidad de que tengan un problema es mínima. Entonces, ¿quiere decir que todos andemos tranquilos? No, tomemos las medidas que no tomaron originalmente en Wuhan y en Hubei y es
lo de la lavada de las manos, lo del gel permanentemente, lo de estornudar y toser así, lo de no darse muchos besos y muchos abrazos a estas alturas. Todo eso nos va a ayudar a que aquí la tasa de fatalidad, la tasa de contagio primero y la tasa de fatalidad sean muchísimo más reducidas. Y finalmente, una vez haya personas que estén contaminadas, el sistema de salud debería estar en condiciones de tener dónde tenerlas, dónde tratarlas y dónde tratar de sanarlas. Una cifra que no damos con mucha frecuencia. En este momento hay 36.000 recuperados alrededor del mundo de los 84.000 casos de infectados, ustedes lo están viendo ahí, 36.809 en este momento. Eso quiere decir que esto sí se resuelve. ¿Con esto nos vamos todos a dormir tranquilos? No, la alerta es muy alta, pero sí nos vamos a dormir sabiendo cuáles son las probabilidades, cuáles son las salidas y sobre todo qué es lo que uno tiene que hacer en lugar de agarrar el caldito de pollo y morirse del susto allá a decir cuándo va a llegar el primer caso a Colombia. Paula, Mauricio, buenas noches. Los saludo desde Cartagena de nuevo, ya con la conclusión de este Clarotech Summit, esta edición que se cumplió aquí en Cartagena. Uno de los invitados más importantes que expuso hoy fue Andrés Oppenheimer. Vino invitado, él acaba de presentar su libro Sálvese quien pueda, en donde está haciendo un análisis de cómo este proceso de digitalización podría afectar o no a América Latina y al mundo. Una de las primeras conclusiones es que hay ciertos roles que se están volviendo anacrónicos y urgen un cambio. Todos estamos viendo trabajos desaparecer alrededor nuestro y nuestros propios trabajos, si no nos reinventamos, están en permanente peligro de desaparecer. Estamos ante una revolución tecnológica muchísimo mayor de la que ha ocurrido en los últimos 20, 30 años. Un tsunami, una ola gigantesca, y lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer, no quiero que se me asusten mucho porque podemos hacerlo, y no es tan difícil hacerlo, es montarnos sobre esa ola para que esa ola no nos arrolle. Para Oppenheimer, esta realidad no es exclusiva del primer mundo. Si usted creía que estos cambios en tecnología no lo iban a tocar en su ciudad, pues preocúpese porque estos cambios de tecnología sí pueden llegar, pero como una gran oportunidad para generar negocios, crecimiento y desarrollo. Yo a largo plazo soy un tecno-optimista, porque la tecnología siempre ha creado más trabajos de los que ha eliminado. Otra de las recomendaciones que hizo el periodista de CNN y también escritor es empoderar a los emprendedores. Él dice que hay que venerarlos a partir de recompensas. Para tener una cultura de innovación tenemos que empezar a venerar a los innovadores y eso se puede hacer con premios, eso se puede hacer cambiando la cultura periodística, eso se puede hacer de muchas maneras. En un segundo momento intervino la ministra de las TIC, Silvia Constaín. Ella explicó cómo va el proceso y el trabajo gubernamental para llevar a Colombia hacia la digitalización. Desde el ministerio vamos a llegar a más de 1 millón de personas con habilidades de la cuarta revolución industrial. Y uno de los programas que a mí más me entusiasma de todos los que tiene el ministerio, programación para niños y niñas en escuelas públicas. 30% de ellas son en áreas rurales. El alto consejero para las comunicaciones, Víctor Muñoz, hizo su exposición de lo que debería orientarse en los trabajos del mañana para llevar a Colombia hacia la digitalización y presentó las cifras de las reformas en materia de decretos que se necesitan para que este país pueda dar ese salto hacia lo digital. Si uno sigue los estudios del Banco Mundial, si uno sigue las estimaciones de la OCDE, si uno sigue lo que el mismo WEF ha mencionado, adoptando tecnologías para la cuarta revolución industrial de manera adecuada, nosotros diríamos como país poder crecer 1 punto más del PIB. Eso nos podría llevar a nosotros del 3.3 que fue el año pasado, acá yo hablo del 4.5, 1 punto más del PIB es términos de empleo, es términos de recursos para poder cerrar brechas en temas de vulnerabilidad, es la posibilidad de nosotros invertir en más conectividad e invertir más en educación. 1 punto del PIB equivale a muchos esfuerzos en muchas industrias.
Camilo Herrera, también otro de los invitados a las conferencias de hoy, explicó por qué Colombia, el consumidor, el producto y el ciudadano está cambiando a partir de las nuevas tecnologías. Entonces vemos un momento en el que Colombia cambió y ese cambio hace que todos nuestros negocios tengan que reescribirse porque pasamos de esa ecuación de valor maravillosa que nos dejaron los 80s, de que todo tenía que ser bueno, bonito y barato, a que hoy todo tiene que ser barato, cerquita y rápido. Y nos redefinió la ecuación y le dio toda la plataforma a la tecnología para capturar el mercado. Esta es la base fundamental de la omnicanalidad, la base fundamental de la transformación del consumidor, la base fundamental de la transformación del comprador. Al final del evento, la gran conclusión es que es urgente dar ese camino hacia la digitalización de Colombia en aras de las nuevas tecnologías y sobre todo del impulso de la innovación hacia nuevos mercados, que en últimas es empleo y es crecimiento. Lo que nosotros queremos lograr en Claro y nuestro propósito superior como compañía es, sin duda, conectar, acercar a millones de colombianos, ¿sí?, a través de una empresa que lleve toda esa infraestructura, toda esa cobertura a todo el país, pero que sea una compañía sustentable, ¿sí? Una compañía que genere empleos, una compañía que genera beneficios a todos sus colaboradores, una empresa también que genera beneficio para quienes invierten en la compañía, para sus accionistas, para toda la comunidad y sin duda porque todos tenemos la gran responsabilidad de construir un mejor país. Paula, Mauricio, vuelvo con ustedes a Bogotá, me despido desde Cartagena en esta edición del Claro Tech Summit. Nos vemos el lunes allá en Bogotá. Chao, chao. ¿Hasta dónde llegará el precio del dólar? Esa es la pregunta que en los últimos días atormenta a la economía colombiana. Esto después de que su valor marcara un nuevo récord histórico al alcanzar los 3.540 pesos. El temor mundial por el coronavirus sigue haciendo de las suyas, por lo que esta vez el dólar en la Bolsa de Valores de Colombia subió 33 pesos respecto a la tasa representativa del mercado y el pánico se sigue apoderando de los mercados mundiales. De otro lado, aumentó el desempleo a nivel nacional. En enero de 2020 se situó en 13%, 0,2 puntos porcentuales más que para el mismo mes de 2019. Sin embargo, en las 13 ciudades principales del país descendió. El DANE reveló la medición del mercado laboral para el mes de enero de 2020. El número de desempleados en el país alcanzó las 3,2 millones de personas, mientras que la población ocupada fue de 21,5 millones de personas a nivel nacional, 105.000 menos que para el mismo mes de 2019. Los sectores que más restaron al empleo fueron el comercio minorista, la agricultura y la ganadería. Lo más preocupante es que es en una época donde el empleo temporal que se hace por la temporada final de año es importante. O sea que nosotros concluimos que el desempleo sigue siendo el principal problema del país. Sin embargo, en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue del 12,9%, 0,8 puntos porcentuales menos que la de enero del año pasado. El presidente Duque destacó esta cifra, la más baja en los últimos 5 años. Esa es una noticia que muestra que se está activando esa recuperación del mercado laboral. ¿Qué nos toca? Mantener el ritmo, seguir avanzando con los pactos para la competitividad y el empleo, seguir dinamizando la inversión en nuestro país. En el último trimestre, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo son Quibdó, Ibagué y Florencia. Bueno, dos temas que acabamos de ver, Mauricio, importantísimos por igual, dólar y desempleo. Sobre el primero, pues le traslado la pregunta que ya nos hacíamos, ¿hasta dónde puede llegar el precio del dólar en Colombia en medio de esta coyuntura del coronavirus? Y sobre el desempleo, ¿cómo entender que aumenta esa cifra de desempleo pero disminuye en las principales ciudades del país? Paula, arranquemos por el tema del dólar. El dólar es como la agujita de un tablero de un carro que se mueve un poquito, pero uno dice, pero al fin y al cabo yo poco que ver con el dólar. Porque yo ni exporto, ni importo, generalmente no compro importados, yo como en la cafetería de la esquina y bueno, de vez en cuando compraré un importado, pero eso tampoco me va a afectar a mí. Pero la agujita del dólar lo que le está diciendo a uno es
¿qué tanto se está viendo afectada la economía colombiana por los vaivenes y la incertidumbre que hay a nivel internacional debido al coronavirus? Ustedes dirán, pero si este señor hace un rato nos estaba diciendo que miremos las cosas con calma y miremos las cifras y qué sé yo y sí sé cuánto. Bueno, esta semana las bolsas internacionales cayeron de manera dramática porque hay excesivo susto en la economía internacional debido al coronavirus y debido a esta alerta que se ha ido incrementando hasta llegar al día de hoy a una elevación de la alerta de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa con el dólar? Pasan dos cosas. La primera de ellas, el precio del petróleo, que es clave para las finanzas públicas, para los ingresos del gobierno, para el valor de las exportaciones. La inmensa mayoría de las exportaciones colombianas son petróleo y una buena parte de los ingresos del gobierno central, significativa al menos, vienen también del petróleo. Ese precio del petróleo está en este momento $10 por debajo de lo que se estimaba por parte de los analistas y de lo que se estiman en las proyecciones de las finanzas públicas. Por lo tanto, en este momento se nos está abriendo un hueco grande en finanzas públicas y se nos está abriendo un hueco grande en exportaciones. Ambas cosas tienen efectos sobre dinamismo económico si se mantienen a largo plazo. Y segunda razón por la cual el dólar en este momento está reaccionando, porque Colombia tiene uno de los déficits externos más grandes de América Latina. ¿Qué es eso de déficit externo? Todo lo que Colombia le vende al mundo menos todo lo que le compra al mundo. Como varios países de América Latina, es deficitaria Colombia, es decir, le compra al mundo más de lo que le vende y necesita tapar este hueco. Y es uno de los huecos más grandes de América Latina. Si se desordena mucho la economía mundial, se encarece el crédito para tapar ese hueco. Se asustan los capitales que ayudan a tapar ese hueco. Se va la inversión extranjera que ayuda a tapar ese hueco. No digo que eso vaya a pasar y que armémonos pánico. Quiero decir que la agujita del dólar muestra esos dos desequilibrios y no solamente, ay, pobres importadores y qué bueno para los exportadores. Nos está indicando una situación que nos puede afectar a todos en ambas dimensiones. Y Paula pregunta por el desempleo. El tema del desempleo tiene noticias buenas y noticias malas. Llevamos por lo menos 9 meses a estas alturas en un gran dilema. La economía se va acelerando y pasamos de 2,8 de crecimiento a 3 de crecimiento a 3,3 de crecimiento. Y paradójicamente el desempleo va subiendo y subiendo y subiendo. Y ustedes en sus casas y la mayoría de la gente dice, pero ¿cómo así? Se acelera la economía y aumenta el desempleo. ¿Qué es esto? Pues esto tiene que ver con que hay generalmente un rezago entre el crecimiento económico y la mejora de las condiciones del mercado laboral. Pero si ese rezago es muy grande y se marca de manera muy fuerte, pues el no tener un buen mercado laboral hace que la gente consuma menos y empieza a hundir de nuevo la economía. La mala noticia es esa situación del desempleo total de la economía de 13%. Eso es 0,2% más que un año atrás. ¡Ay, jue madre! Se está subiendo el desempleo total. La buena noticia es que en las 13 principales ciudades del país, que pueden ser más o menos el 40% de la población nacional, está finalmente bajando el desempleo y está bajando de manera sustancial. La cifra es 12,9, 0,8% menos que un año atrás. Es decir, se está empezando a voltear la torta y finalmente el mercado laboral está empezando, la economía está empezando a generar nuevas posiciones del trabajo y el mercado laboral está empezando a enderezarse, por lo menos en las grandes ciudades. Esa es la buena noticia. Vamos a ver si finalmente esa locomotora de crecimiento de la economía logra derrotar el desempleo y esto empieza a mejorar en un círculo virtuoso. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer el plan de desarrollo para su periodo de gobierno. Advirtió que los bogotanos deben tener mucha paciencia durante la construcción del metro. La alcaldesa Claudia López presentó su plan de desarrollo para el periodo de gobierno 2020-2024. Dentro de los propósitos que tiene la alcaldía para los próximos 4 años, se contempla renovar 40 estaciones de Transmilenio. Vamos a arreglar todas las estaciones de Transmilenio. 40 de las 135 estaciones las vamos a hacer nuevas. Frente al tema de la construcción del metro, la alcaldesa le hizo una reflexión a los bogotanos. Porque en los próximos 10 años va a estar en construcción, pero no en uso, la red de metro regional. Así que tenemos dos opciones: vivir 10 años emberracados o con paciencia y con compromiso y con mejor inversión, mejorar la calidad de la red peatonal, de la red de biciusuarios y de la red de Transmilenio. El distrito además indicó que un gran porcentaje del rubro que se destinará en los próximos 4 años será dirigido para asistencia a poblaciones vulnerables. El 60% de la plata
del contrato social va a ir dirigido a cumplir todas las metas del sistema de cuidado, que implica atender niños, atender jóvenes, atender personas en condición de discapacidad. ¿Me explico? No es solamente atender mujeres. La alcaldesa le volvió a hacer un llamado a los ciudadanos para que voluntariamente hagan el aporte del 10% en el recibo del predial para atender la seguridad de las mujeres en el Transmilenio. Bueno, Mauricio, ¿qué tan aterrizado y cumplible está este plan de desarrollo que presenta la alcaldesa, mientras también nos pide pues, a todos los que vivimos en Bogotá paciencia en lo que tiene que ver con los desarrollos de movilidad? Debería ser aterrizable, debería ser cumplible. ¿Y entonces? Pero no me ponga carita. ¿Qué es esa carita de escepticismo? De colombiana que ha vivido sobre esta tierra más de... Desde cuando usted me dice debería... 39 años, más de 39 años sobre esta tierra colombiana y que ha sabido que hay promesas que jamás se cumplen. Esa es la cara de escepticismo que me está poniendo. Ay, ay, ay. A ver, continúe, desarrolle su idea. ¿Quiere que le diga por qué puede ser cumplible y por qué puede ser factible? Por supuesto. Porque el metro de Bogotá vale 16 billones de pesos, de los cuales 8 billones de pesos se van a gastar en Bogotá, otros 8 son de cosas importadas, y de esos 8 billones de pesos de Bogotá, el 70% se va en empleo de mano de obra. Si con eso uno no puede sacar adelante una ciudad, yo no sé cómo la puede sacar. Fuera de eso, confiamos en que la alcaldesa Claudia López, que hasta el momento ha tenido un buen desempeño, las encuestas así lo demuestran. Bueno, habrá gente siempre que dice que buen desempeño, me parece horrorosa. Hablo más bien de las encuestas. Tiene muy buenos resultados en las encuestas que se han conocido en las últimas horas y por lo tanto quiere decir que una mayoría de la población de Bogotá le da una favorabilidad que no se veía en Bogotá hace mucho tiempo. Si juntamos esas perspectivas de buena gestión con ese presupuesto que la ciudad no veía hace muchísimo tiempo, debería ser realizable el plan de desarrollo. Vamos a ver si sí o si no. Supongamos que sí, supongamos que no, tengamos el plan y yo les digo que a mí me gustan los 5 pilares del plan y se los doy rapidito. En primer lugar, contrato social que tiene que ver con que no solo crezca y se gaste no sé cuánta plata y de los 8 billones el 70% en empleo y no sé qué, sino que haya de por medio también inclusión, que haya de por medio mejora de los indicadores sociales, que haya de por medio empleo para los jóvenes, etcétera, etcétera. Todo el caldo de cultivo o el opuesto del caldo de cultivo que genera tanto malestar social y a veces tanta sensación de inviabilidad de la ciudad. El segundo, cambio climático. No, pero ese cambio climático es un cuento por allá de los holandeses y de no sé qué. Vean lo que pasó esta semana en Bogotá, el colapso de la movilidad, el colapso de las vías para ver si aquí no necesitamos hacer algo alrededor del cambio climático. Segundo componente, ya ahí entre empleo y cambio climático, les hago un breve paréntesis, están las 2 banderas de Gustavo Petro, principal opositor de Claudia López, cierro paréntesis. Tercero, confianza y legitimidad alrededor de la ciudad. Creo que si hay una ciudad que ha generado a lo largo del tiempo gran desconfianza e incluso poca legitimidad de sus autoridades y de las normas y de las contribuciones voluntarias y de yo sí aporto y no sé qué, ha sido Bogotá. Ha perdido en gran medida todos esos elementos que habían quedado de la administración Mocus y en ese caso el tercer elemento me parece que tiene todo el sentido del mundo. El cuarto elemento que puede parecer exótico, y son solo 5, el cuarto que puede parecer exótico a estas alturas, hacer de Bogotá un buen vividero. Magnífico, lo que queremos todos los bogotanos, además para atraer buen capital social, para atraer buen capital humano para la ciudad. Excelente. Y finalmente, construir ciudad-región con los municipios circundantes. Hay que hacerlo, es decir, ya está construido orgánicamente, ya Bogotá está integrada con una cantidad de municipios de Cundinamarca, pero de manera caótica. Lograr organizarlo es el quinto propósito. A mí, así al ojo, mirando por encima, como ciudadano bogotano, con el escepticismo que tiene Paula, porque también ha acumulado más años sobre esta tierra, me parece que es un plan que es bien diseñado y que es viable desde el punto de vista económico. Vamos a ver cuándo empezarán los nubarrones a quitarme tanto optimismo. Aclaro, señor, que yo no tengo escepticismo. Su debería me hizo dudar por un momento, pero ya escuchando su análisis estoy absolutamente convencida de que es aterrizado y que será cumplible. El área metropolitana del Valle de Aburrá declaró el estado de alerta en Medellín, esto por cuenta de la mala calidad del aire. Ante la situación, se vieron obligados a decretar el pico y placa hoy, mañana y el domingo.
Las autoridades tomaron la decisión de endurecer las medidas ambientales luego de que 8 estaciones de monitoreo de la calidad del aire se pusieran en color naranja como señal de advertencia por la presencia de material particulado PM2.5, nocivo para la salud. Cuando tenemos esas nubes, no entra la radiación solar, no se calienta el aire cerca de la superficie, no asciende, no se lava, digámoslo así, no se limpia naturalmente la atmósfera. ¿Por qué? Por estar en un valle muy estrecho. Esa combinación de valle muy estrecho y de nubosidad en esta época del año hace que los contaminantes que emitimos se queden atrapados dentro del Valle de Aburrá. Por esta razón se decretó el pico y placa ambiental hoy, mañana y el sábado. El horario será de 9 horas diarias, 6 más de lo habitual, porque la medida aplicará de 5 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Pensar si vamos o no a sacar el carro, pensar si le hemos hecho o no mantenimiento al carro. Vamos a hacer una revisión muy fuerte de los CDAs donde vemos que carros salen supuestamente bien, pero cuando les hacemos mediciones en la calle nos damos cuenta que están contaminando más de lo que deberían contaminar. El llamado que hacen las autoridades a los grupos sensibles como adultos de la tercera edad, personas con enfermedad respiratoria y niños es a usar tapabocas y a evitar las actividades al aire libre. Además, recomiendan dejar el carro en la casa. Después de muchas trabas, la Corte Suprema de Justicia logró ponerse de acuerdo y nombrar a nuevos magistrados para ocupar 6 de las 7 vacantes que había en esta corporación judicial. Al alto tribunal llegarán, entre otros, el abogado Hugo Quintero como reemplazo del ex magistrado Fernando Alberto Castro, Fabio Ospitia como reemplazo de José Luis Barceló, Gerson Echaverra ocupando el puesto que era de Luis Guillermo Salazar y Francisco Ternera en reemplazo de la actual ministra de Justicia. Una alianza entre distintas entidades del sector turismo, de tecnología y financieras busca mejorar la competitividad hotelera en el país. La creación de Avia Soluciones Hoteleras pretende ofrecer a su clientela mayores servicios de telecomunicaciones, sostenibilidad y de acceso a servicios preferenciales del sector financiero. Nuevas tendencias y preferencias pues hacen que todas las ofertas hoteleras están definitivamente expuestas a esas presiones que realmente le exigen al hotelero adaptarse. Claro, compañía líder en tecnología del país, se vinculó a esta iniciativa para ofrecer su robusto portafolio de servicios de conectividad, buscando mejorar la experiencia e interacción con los huéspedes. Desde el lado de Claro, es poner a disposición todas las soluciones tecnológicas a disposición de nuestros clientes pequeños y medianos. Todo lo que es conectividad, todas las soluciones de Internet de las cosas, todas las soluciones digitales. Se busca que los hoteles que se vinculen con la iniciativa estén a la vanguardia de la tecnología y las telecomunicaciones, que juegan un rol fundamental en el éxito de los negocios. Ciesa, la decisión inteligente, presenta los indicadores económicos. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $50 con 52 centavos el barril. La libra café colombiano cerró hoy en Nueva York a $1 con 10 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,45% a 1.549 unidades. La tasa representativa del mercado para el fin de semana es de 3.539 pesos con 86 centavos. El euro se cotiza en promedio entre 1.860 pesos con 14 centavos. Las cifras son las utilidades de 7,1 billones de pesos del Banco de la República en 2019. Los estados financieros fueron aprobados hoy por la Junta Directiva del banco. Continuamos ahora con los deportes. El coronavirus ha hecho estragos en el Tour de los Emiratos Árabes. 2 miembros del equipo de Fernando Gaviria lo tienen y hoy se conoció que eran precisamente 2 de los masajistas. Pero lo peor viene ahora porque tanto los equipos como la prensa están retenidos en 2 hoteles y podrían seguir así por varios días en la cuarentena. Pero para conocer mejor esta situación conectamos en este momento con Nacho Labarca, periodista de Marca que se encuentra en el mismo lugar. Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos cómo está el panorama ahí. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, pues estamos aquí en los Emiratos Árabes Unidos. Como sabes, ayer se suspendió la carrera ciclista del Tour de los Emiratos y desde entonces tanto ciclistas como staff como prensa estamos retenidos, estamos encerrados en 2 hoteles diferentes. Por un lado, los corredores están en el hotel de Guías Marina, muy cerquita del circuito de Fórmula 1, y el resto de periodistas y de staff estamos encerrados en el Crown Plaza Hotel de Abu Dhabi. Lo que se sabe es que hay 2 casos
confirmados de positivo dentro del equipo del UAE Team, donde corre Fernando Gaviria. Son gente del staff, no son corredores. Parece que hay uno más dentro del equipo Gazprom, pero tenemos que esperar un poquito más para saber cómo es la situación. Nacho, nos has informado en estos 2 días por la situación de nuestros 2 colombianos, por Bohórquez y Gaviria. ¿Sabemos algo nuevo de ellos? Respecto a los colombianos, Bohórquez y Gaviria, no he tratado directamente con ellos en el día de hoy, sí que lo he hecho estos días durante la carrera, que estaban muy animados. Fernando quería ganar en estas 2 últimas pruebas al sprint, que no ha podido disputar por este caso del coronavirus. Se llegó a hablar incluso del rumor de que pudieran tener un simple catarro y que pudiesen volver pronto a la carretera, pero como decíamos, de momento hay que esperar, no sabemos cuántos afectados hay. A lo largo del sábado lo sabremos. Hay que esperar y hay que confiar en que tanto los ciclistas colombianos como el resto de corredores, que prácticamente tenemos de todo el mundo, pues se recuperen y vuelven a casa lo más pronto posible. Nos dijeron también que estos días seguirán el monitoreo y sobre todo, de confirmarse otro caso, podría quedarse toda la prensa en cuarentena. ¿Es así la situación? Pues sí, estamos a la espera de los resultados, como hablábamos, de esos test que nos hicieron ayer o hoy, dependiendo de si somos ciclistas o prensa y staff. En el caso de que sea negativo, pues este fin de semana ya, a partir del domingo, nos iremos volviendo a nuestros países de origen. En el caso de que sea positivo, que es bastante probable porque ya hay gente infectada, porque la gente de la organización viene desde Milán, desde RCS, puede haber más casos. De hecho, el médico de aquí de la organización dice que es lo más probable. Pues en ese caso mínimo deberíamos estar 14 días más en cuarentena aquí en los Emiratos Árabes Unidos, además de, una vez que volvamos a nuestros países de origen, pues volvernos a hacer un nuevo test. Bueno, pues muchas gracias, Nacho, y te mandamos desde aquí todo el apoyo porque sabemos que te quedan por delante unos días largos y esperemos que al final sea lo menos leve ese sufrimiento. Pero bueno, estaremos atentos aquí, Nacho. Cambiando de tema, vamos ahora con el clásico donde el Real Madrid y el Barcelona se enfrentan. En el clásico, en medio de la crisis, los culés en lo institucional y los blancos de resultados. Lo cierto es que ambos equipos llegan con bastante necesidad a este partido. Algo peor, el Real Madrid, todo hay que decirlo, que en la última jornada perdió el liderato y esta semana cayó en su casa por la Champions. Las sensaciones no son buenas para unos y otros y el clásico se presenta como la oportunidad idónea para darle una alegría a su afición y de paso pegarle un estocazo casi de muerte a su rival directo. ¿Está nervioso, Carlos? Estoy nervioso. Me encanta que lo acepte. Perdió el liderato. Perdió el liderato. Perdió con el Levante. Perdió contra el Levante y perdió el liderato. Perdió contra el City. Perdió contra el City. Media eliminatoria. Media eliminatoria. Sí. Tiene en este momento 53 puntos en la Liga. Sí. El Barça 55, 2 puntos por encima, en medio de la crisis institucional. No has dicho el peor dato que yo considero el Real Madrid. Está por fuera. No, Sergio Ramos está por fuera en la Champions, no en esta. No en Te la digo Liga. uno más significativo. A ver. El Real Madrid solo tiene 2 tantos más que un equipo como el Getafe o como el Eibar. Creo que ese es el dato, sobre todo el reflejo del Real Madrid este año. Juega muy bien, te lo he dicho 1000 veces, juega muy bien. Y sobre todo te domina en grandes partes del campo. Tienes un equipo muy completo que de verdad ha hecho muy buenos partidos, sin hacerlo los 90-75 minutos muy buenos donde acaba dominando a su rival. Pero si acá al final no acabas matando, que sabemos en el fútbol, y lo dice Gamero, esto es el fútbol, te acaban marcando. Pues eso es lo que ha pasado con el Real Madrid este año, la verdad, Mauricio. Eso es lo que vemos la mayor parte de analistas del Real Madrid. Lo vemos un equipazo, pero que si no matas, si no tienes al final a un tipo arriba como Cristiano, que es el que mataba antes. Cristiano. Pero no, Cristiano se fue hace rato, ya no está Cristiano. Solo hay un equipo en el mundo que puede tener a Cristiano. Sí, pero ¿sabes por qué te digo esto? Y yo lo digo, yo creo que el Real Madrid todavía tiene ese bloqueo mental en el equipo de no tener a ese tipo arriba, porque antes jugaban muy bien también, el equipo hacía todo el trabajo y al final sabían y confiaban que tenían ese tipo arriba. Ahora cuando miran para arriba dicen, ¿y dónde está? No, pero gravísimo porque ya y eso, créeme, yo te lo he dicho muchas veces, los equipos son entes vivos. Yo creo que el Real Madrid está sufriendo todavía patológicamente un poco eso y créeme que lo noto realmente por el devenir del equipo. La verdad lo veo difícil, lo veo al Real Madrid como mejor equipo este año, realmente ha sido un bloque muy bueno, pero si no tienes al final el gol, no tienes nada en el fútbol, es lo que al final importa. En cambio al Barça se le caen los goles, Mauricio. El Barça es un equipo que lo hemos hablado tú y yo 1000 veces este año, está totalmente desequilibrado, es un equipo con muchas figuras pero que no juega como un equipo, pero arriba tiene un tipo como Leo Messi que es que se le caen los goles, básicamente, incluso a Griezmann sin estar bien también se le caen los goles. Sí.
Eso es lo que le está pasando un poco al Real Madrid este año y por eso el Barça está por delante, a pesar de institucionalmente, ya hemos hablado, que están peor. Por eso, Paula, es que Carlos es mi analista deportivo favorito, porque es ecuánime, objetivo y equilibrado. Y le vamos al triunfo del Barça. ¿Y cree que va a ganar el Barça? ¿Sí? Le vamos al triunfo del Barça. Te voy a decir una cosa. Tenemos miedo los madridistas porque es que, y eso hay que decirlo, es que el Bernabéu es el patio para sacar al perro casi de Messi. Eso hay que decirlo. O sea, hacen lo que quieren en el Santiago Bernabéu. Corten lo que se va a hacer. Siga. Esperemos que al final, y yo te lo digo, lo disfrutaremos porque será un partidazo, desde luego, el que se vivirá este domingo entre el Real Madrid y el Barcelona. Vamos ahora con el ciclismo, donde Egan Bernal sigue su preparación de cara a la temporada de este año. El corredor de Lineos subió un video, mírenlo, porque la verdad que mete un poco de miedo donde está subiendo. En el último entrenamiento en tierras colombianas, antes de viajar para la París-Niza. Niebla, frío, la verdad, las peores condiciones. Yo en esa situación prefiero quedarme en la camita, no, pues pero me da frío no. solo de verlo. Para que vean. No, da miedo, no. A mí sobre todo se me pone me da una sensación de frío en el cuerpo que no puedo ni ver las imágenes. ¿Y sabemos dónde es, no? Sabemos que es aquí cerca, por lo visto. Creo que era aquí cerca y no te puedo decir ahora dónde es exactamente la montaña, pero te puedo decir que hacía bastante frío, como se pueden ver estas imágenes. Pero es la última es preparación. el juicio de un deportista serio. Para que vean. Antes de la París-Niza, así entrenaba Egan Bernal. ¿Estás en el gimnasio y quieres saber las últimas noticias? ¿O estás esperando a alguien y te gana el aburrimiento? Conéctate a Red Más en todo momento. Es muy fácil. Ingresa a la app Claro Video desde tu celular. Abre el menú que se encuentra en la esquina superior izquierda. Deslízate hacia abajo y haz clic en TV en vivo. Sintoniza Red Más y listo. Ahora puedes disfrutar de todos nuestros contenidos cuando y donde quieras. Y lo mejor, no necesitas registrarte. Regresamos y bueno, cerramos esta emisión y esta semana con una imagen curiosa y divertida. Miren esto, compañeros y televidentes, cómo se las ingeniaron los presos de la cárcel de Turi en Cuenca, en Ecuador, para disfrutar de un día de verano. Los presos taponaron los sumideros del patio principal de la penitenciaría para llenarlo de agua y así, bueno, convertirlo en una piscina como ustedes lo están viendo, darse un chapuzón en medio de la ola de calor que por estos días hay en la zona, pero también para hacer parte de esta manera de los tradicionales carnavales de esa localidad ecuatoriana. ¡Epa! Lo malo después del goce y de todo este asunto es que las autoridades locales emprendieron ya una investigación para dar con los responsables de esta idea y establecer sanciones, así que hablan responsabilidades por haber hecho esa piscina que se ve tan divertida, Miriam. Pero es que además de tapar los sumideros, imagínense la cantidad de agua que le tuvieron que meter a esa agua. Pues les quedó súper profesional la piscina. Fenomenal. No. Muy bien, y llegamos nosotros así al final de esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía. Buen fin de semana, cuídense del frío, de las lluvias, porque parece que va a llover durante el fin de semana también. Y ya saben, a las 8 de la noche, sábados y domingos, los acompañamos con Red Más Historias. Nos vemos el lunes.